Saludos, Michigan. Thank you very much. Muchas gracias. Hello, Michigan. Hello. Me encanta Michigan. We love you. Los queremos. Had the biggest victory in Michigan. They said, "Sir, Tuvimos la mayor de las victorias en Michigan. Me decían que iba a ser difícil. Ganamos 2 veces. we actually won it 3 times. You won it. Ganamos realmente en 3 ocasiones, But I'm thrilled to be back para in this decir la verdad. beautiful state. I Pero love me this state. complace estar en este estado tan hermoso. A lot Me of encanta. federal jobs coming. Watch what's happening. The Y companies are vamos a coming tener back. muchos empleos. Las empresas You gotta see what's happening. están viniendo. Van a ver lo que va a ocurrir. Están regresando a Michigan para fabricar vehículos. They're coming from all over ¿Por the qué? world. Por nuestra política arancelaria impositiva. Están viniendo de todo el mundo. Están levantando plantas Never seen before. y van a venir a un nivel sin precedentes. Y quiero agradecerle a los trabajadores automotrices por su respaldo. I'm thrilled to be back in this beautiful Me state complace with estar en thousands este of hermoso proud, estado hardworking con American miles patriots. de patriotas estadounidenses, We're trabajadores. here tonight in the heartland Y of our estamos nation aquí to esta noche en celebrate el the corazón most de nuestro país successful first para 100 celebrar days of los any primeros 100 días más exitosos que haya tenido cualquier gobierno en la historia de nuestro país. This is the best, they say, 100-day start of any Dicen que ha sido el mejor comienzo de cualquier presidencia en la historia We've just gotten started. You haven't y even seen apenas si anything estamos yet. comenzando. Just kicking off. Todavía no han visto nada. And week by week we're ending illegal Y immigration. cada semana estamos poniéndole fin a la inmigración Taking ilegal. back our jobs and protecting our Estamos labor recuperando and all nuestros our empleos, peace and all of our protegiendo a workers. nuestros trabajadores automotrices, a todos nuestros trabajadores, We're francamente. restoring the rule of law, which is Estamos restableciendo el imperio de la ley crazy guy we had. que con el loco que teníamos lo habían tirado por la ventana. ¿Cómo demonios llegó a la presidencia? How the hell did that happen? There's my ¿Cómo friend, ocurrió eso? Blacks for Trump. I like that guy. Aquí tienen a mi amigo. Negros a favor de Trump. Él me acompaña. We love you. Your whole group has been so supportive over the years. Tu grupo nos ha apoyado mucho durante años. Muchas gracias. I don't even know who that Hay gente que piensa que te pago una fortuna y no lo conozco, pero me gusta. Thank them all. Muchas gracias. But we're Gracias. ending the inflation nightmare, the worst Estamos that we've poniéndole had, fin a la probably pesadilla in the history of our inflacionaria, country, getting quizá la peor que hayamos global tenido en la historia de nuestro país, poniéndole fin a toda esa locura del movimiento transgénero en el gobierno. Estamos acabando con el adoctrinamiento de nuestros niños, eliminando miles de millones de dólares en gasto dispendioso y por encima de todo estamos salvando el sueño estadounidense, devolviéndole la grandeza a Estados Unidos y lo estamos haciendo rápidamente. Lo que el mundo ha presenciado en las últimas 14 semanas ha sido una revolución del sentido común. Es eso. Sean ustedes conservadores o liberales, esto es una cuestión de sentido común. Queremos tener fronteras bien protegidas, buena educación, bajas tasas de interés. Queremos poder comprar un coche, un lindo coche, y deducir los intereses que se pagan por el financiamiento. Esto es algo sin precedentes. Saben, los demócratas hicieron campaña diciendo que les íbamos a aumentar los impuestos. Mire, yo no llevo mucho tiempo en estas lides comparado con otra gente. Y bueno, hay gente que no puede ni siquiera llegar al Congreso. Pero miren, no llevo mucho tiempo en esto, pero toda la vida he estado viendo a gente haciendo campaña. Todos dicen, vamos a reducir los impuestos, demócratas, republicanos. Bueno, si no aprueban nuestra legislación, sería excelente contar con algunos votos demócratas. Tenemos el 100% del respaldo republicano. Bueno,
Hay algunos de línea dura en el Partido Republicano, no son muchos, pero recuerden quiénes son y sáquenlos de sus puestos. Hay que sacarlos. ¿Saben cuál es la respuesta? Si esto no se hace, van a ver el mayor aumento impositivo en la historia, en lugar del mayor recorte. Si los demócratas prevalecen en esta materia, tendrán un aumento impositivo de 58%. ¿Les parece buena idea? Pero durante años de campaña, bueno, yo siempre dije, este país se está volviendo loco, y ahora lo están haciendo de nuevo. Un tipo de quien nunca había escuchado, es un congresista. Él dijo, damas y caballeros, voy a comenzar el proceso de juicio político a Donald Trump. ¿Qué demonios ha hecho? ¿Vamos a empezar otra vez? Es un lunático. Bueno, tenía bajo el volumen del televisor y le pregunté a nuestra excelente primera dama, ¿qué fue lo que escuché? Otro juicio político. Se han vuelto completamente locos. Y saben que han perdido todo sentido de confianza. Tienen a este tonto y el otro con el bastón vive hablando de juicio político, pero no tienen control sobre esta gente. Y la razón es que han perdido la confianza. Ya no tienen confianza, no tienen candidatos. Y cuando hablan de Bernie, quizá él es lo mejor que tienen y es 8 años mayor que yo. Pero debo darle crédito. Está loco, pero sigue teniendo agudeza mental. Y anda con Ocasio-Cortez y su trío, que siempre andan atrás de ella recogiendo las migajas. Bueno, y dicen que tienen grandes multitudes. Si yo tuviera una multitud de esas dimensiones, dirían, se le acabó todo a Trump. Estamos rescatando a nuestro país de una clase política enferma que se enriqueció vendiendo al país. Ya no estamos permitiendo eso. Durante 4 años tuvimos la mejor economía en la historia del país. Los mercados bursátiles subieron 88% y esta vez no va a ir mejor. Hemos aprendido algunas cosas. Durante años estábamos gastando dinero para defender las fronteras de otros países en lugar de las nuestras. Finalmente, tenemos un presidente que está defendiendo nuestras fronteras y a nuestro país. Después de décadas de políticos destruyendo a Detroit para construir a Beijing, finalmente hay alguien que está en la Casa Blanca luchando por los trabajadores y en lugar de poner a China primero, vamos a poner a Michigan primero y a Estados Unidos primero. Después de toda una vida de burócratas no elegidos, atacando sus valores y robándoles su dinero, ya le estamos poniendo fin a estas tendencias, eliminando burocracias innecesarias. Les estamos diciendo, están despedidos, váyanse al demonio. En 100 días hemos generado el cambio más profundo en Washington en casi 100 años. Leía hoy un editorial diciendo que esta ha sido la presidencia de mayor impacto en la historia. ¿Qué les parece? Y eso no es un grupo que normalmente nos apoyaría. Es un grupo de gente que pienso que tiende a estar del lado liberal. Pero dijeron que la elección del 5 de noviembre lo transformó todo. La elección de mayor impacto que hayamos tenido en nuestro país. Y qué maravilla. Así que creo que voy a volverme a suscribir a ese periódico. No lo leo mucho, pero me voy a suscribir. Pero fue
un gran elogio de ellos. ¿Saben de quién estoy hablando? Cuando hablamos de los intereses especiales y de los lunáticos de la izquierda, estamos dándole paso a la edad de oro de los Estados Unidos de América. Right? Front row Joe. Look at you, front row Joes. Ahí I tienen. miss you guys. I missed the campaign. Los extraño. You haven't changed. A los Front Row Joes. Oh, he's probably getting to one of those Bueno, jabbers. estás adelgazando. You've lost a couple of pounds. You look good, and I have Mr. Wall. Te ves muy bien. This guy. How Y many al- rallies have you gone to? Señor Pared Like hundreds, and we love them here. ha estado en cientos de One day I'm gonna get concentraciones. that suit and I'm gonna wear it on stage. Uno de estos días voy a tener ese traje y me lo voy a poner. Thank you. Realmente se los We agradezco. have a group Gracias. of ladies. I don't know if they're here, but we have Hay un grupo de señoras de Carolina del Norte, un grupo, 50 mujeres muy hermosas. Han estado en 129 concentraciones. Ellas van a las concentraciones, son excelentes. En Carolina del Norte, donde ganamos por grandes cifras. En ningún lugar esta transformación ha sido más notable que en nuestra frontera sur. Ustedes han visto el cambio en esa frontera sur que Joe el Dormilón pensaba que no se podía controlar. El gobierno anterior permitió una invasión del país, permitiendo que pandilleros y terroristas invadieran nuestro país, asesinando y violando a nuestros ciudadanos. Mire, han sido lo peor. Pero hoy, orgullosamente, puedo decirles que esta traición se acabó y tenemos la frontera más segura en la historia de los Estados Unidos. Durante 2 meses hemos establecido récords, y esto lo dicen incluso los medios, que la mayor parte de su contenido es falso, pero reconocen que hemos establecido récord reduciendo a su mínima expresión el número de cruces ilegales de la frontera. La cifra ha caído 99,999%. Piensen en eso, 99,999. Entraron 3. Y yo estaba indignado con Tom Holman. Le dije, ¿cómo dejaste pasar a 3? Llamé a Christy. Christy no, está haciendo un gran trabajo. Y le pregunté, ¿cómo dejaron pasar a 3? Bueno, algunos los dejaron pasar por razones médicas. Algunos estaban muy enfermos. Muy enfermos, y teníamos que ayudarlos, pero solo 3 personas entraron en lugar de cientos de miles que pasaron bajo el gobierno anterior. Cientos de miles que entraban cada mes. Biden no tenía control. Menos mal que tuvo a alguien excelente a cargo de la frontera. Kamala, una excelente candidata. Fue fantástica. Joe Biden estaba 35 puntos abajo. En el debate no le fue muy bien. Bueno, estaba 35 puntos por debajo. Y lo que me ocurre a mí es algo sin precedente. Tuve que derrotar a 2 candidatos. Bueno, es como estar en una lucha y uno derrota a uno tanto que dicen, vamos a cambiar de contrincante. Bueno, ella era vicepresidenta, pero nadie tenía idea. No sabía nada de la frontera, aunque la pusieron a cargo. Y Paul y la gente de la patrulla de frontera jamás la escucharon, jamás hablaron con ella. Pero nunca había habido una diferencia tan marcada como la que hay en la frontera hoy contra hace 6 meses. Así que debo decir felicidades a Estados Unidos. Ya era hora. Si no hubiéramos ganado las elecciones de 2024, suena bien, ¿no? Ganamos las elecciones de 2024.
Los extremistas demócratas estarían importando otros 10 millones de invasores, dándole amnistía a millones de inmigrantes ilegales, muchos de ellos criminales, asesinos o criminales de la peor calaña. Gente realmente muy mala. En solo cuestión de años o meses, Estados Unidos se habría convertido en una fallida nación tercermundista. Si estos lunáticos hubieran ganado, y por cierto, supimos que el verdadero presidente era quien manejaba la pluma automática, y Biden no sabía de eso. Teníamos un grupo de extremistas y una mujer también, gente muy lista. Esta gente enferma, no son estúpidos. Y lo que mejor hacen es trampa en las elecciones. Esa es su principal cualidad. Y trataron de hacer trampa en las elecciones, pero recuerdan el lema, demasiado grande para hacer trampa. Lo intentaron. Yo he visto las cifras. Elon estuvo con nosotros. Elon, sumamente listo. Y estaba allí con Dana White y con Elon Musk viendo las cifras de Pensilvania. Y de repente esto se puso plano y dije, creo que están haciendo trampa otra vez. ¿Qué está pasando? Creo que están haciendo trampa otra vez y él me dijo, no, va a ganar, pero todavía no lo saben. Y 15 minutos más tarde, ganamos. Dije, va a ganar, ellos todavía no lo saben. Tenía que ser algo muy grande para hacer trampa. Comenzando desde el primer día, movilicé a nuestras Fuerzas Armadas para defender al país de la invasión en nuestras fronteras. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la gente que estaba entrando? Tratan de negarlo ahora. Dicen, no vemos a nadie. Pero después veíamos los aviones y bueno, ¿y qué es eso? Esos enormes aviones Boeing 757 cargados de gente. Y decimos, bueno, ¿y de dónde viene esta gente? Estaban repletos de inmigrantes ilegales que estaban llegando en avión pagados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Recuerdan ese día? El día que descubrimos esto, que teníamos que defendernos no solamente en la costa, sino también con el tema de los aviones. ¿Qué es eso? Terminamos con los programas de asistencia para los ilegales y los programas de protección para los hijos de inmigrantes ilegales. Durante años, Joe Biden y los medios nos decían que esto era absolutamente imposible, parar la inmigración ilegal. Decían que era imposible y que el presidente no tenía el poder para hacer lo que era necesario, que necesitaba un recurso legislativo, pero resulta que lo único que hacía falta era un presidente nuevo. A solo días de asumir la presidencia, promulgué la ley Laken Riley, hermosa Laken Riley, asesinada por un inmigrante ilegal. Fue un asesinato brutal, pero promulgué la ley Laken Riley para facilitar la expulsión de inmigrantes ilegales peligrosos y cuando es necesario los ponemos en la cárcel para que no regresen. Y en semanas recientes el trabajo del Servicio de Inmigración ha sido increíble. Han arrestado a decenas de violadores, asesinos, secuestradores, traficantes de drogas, ladrones y hasta gente salida de instituciones mentales. Identificamos a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, igual que lo hicimos con 2 sanguinarias pandillas internacionales, la MS-13 y el Tren de Aragua. Han sido clasificadas como entidades terroristas.
Tenemos que sacarlos de aquí antes que maten a más gente. Ya han matado muchos. Mi gobierno está incrementando el arresto de presuntos terroristas y de terroristas conocidos. 625% más. Estamos tratando de ir aún más allá, pero las cortes nos lo están haciendo difícil. Yo diría que este es un tema primordial. Teníamos gente viniendo de todas partes del mundo, gente increíblemente mala. Pensaba que eso era prioritario y ahora los tribunales dicen que no importa. Los demócratas prometen una invasión masiva. Nosotros ofrecimos deportaciones masivas. Y los peores de los peores están siendo enviados a una cárcel sin igual en El Salvador. Vean esto, ¿qué les parece? César Eliseo Soto Maya. So under President Trump, America is a dumping ground for criminals. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos ya no es un vertedero de criminales. Estamos luchando para proteger a los estadounidenses, mientras tanto los extremistas demócratas están luchando para proteger al Tren de Aragua, ustedes lo vieron, y a criminales de la MS-13. No se sabe qué es peor. Durante años los políticos demócratas
no protestaron ni una sola vez cuando mujeres y niñas de Estados Unidos estaban siendo violadas y asesinadas por estos monstruos. Pero en el momento en que tratamos de deportarlos, el Partido Demócrata sale en defensa de algunos de los salvajes más terribles del mundo. ¿Quién demonios vota por esta gente? Están corriendo a los tribunales para ayudarlos, pero eso no es lo que la gente quiere, eso no es por lo que la gente votó. Gané las elecciones, ganamos en todos los estados péndulo, ganamos el voto popular y conseguimos 312 votos electorales. Y este mes, 2 venezolanos miembros del Tren de Aragua fueron arrestados en el estado de Washington por secuestrar a una mujer de 58 años y le perforaron la mano con un taladro para robarle la información de su banco. Le dispararon y ella sobrevivió de milagro, pero no se siente muy bien. En enero, un miembro del Tren de Aragua en Chicago secuestró a 3 mujeres, las llevó a un callejón, las puso en fila y les disparó a la cabeza. Todos murieron. Y recientemente el FBI determinó que estas pandillas han sido enviadas por el régimen de Venezuela para fomentar violencia e inestabilidad en los Estados Unidos. No podemos tolerar eso. Y no es solo Venezuela, vienen de todo el mundo. Vienen del Congo. El Congo vació sus cárceles, mandando a la gente a nuestro país. Pero vienen de África, de Asia, de Sudamérica, de los peores lugares de Europa. Por eso invocamos la ley de enemigos extranjeros para expulsar a estos terroristas del país cuanto antes. No hay que olvidar que ya no vamos a seguir aguantando estas tonterías. Dicen que no podemos deportar a los ilegales. Y ellos fueron los que orquestaron una campaña para poner presos a sus adversarios políticos. Eso es lo que querían hacer, encarcelar a adversarios políticos. Lo que le hicieron a la gente es una vergüenza. Y ahora vienen a decir, ¿y por qué nos los tratan bien? Bueno, trataron de poner preso al presidente. Salvo por unos pocos jueces valientes, quizá podíamos estarles hablando desde atrás de las rejas. Pero ellos vitorearon cuando ha habido crimen en nuestras ciudades, pero tratan de encarcelar a los políticos y a mucha gente. Gente que no sabía ni siquiera por qué los estaban buscando. Estos son criminales y si se salieran con la suya viviríamos en un infierno. Estamos sacando a los invasores. No es solamente una promesa de campaña, es mi responsabilidad solemne como comandante en jefe. Tengo la obligación de salvar a nuestro país. Y es por eso que tenemos esta lucha contra esas encuestas falsas. ¿Saben? Entrevistan a más demócratas que a republicanos. El otro día veía una de esas. Entrevistan a más demócratas. Buscan un alto porcentaje de demócratas y luego un pequeño grupo. Dicen, Trump tiene solo 44% de aprobación. Bueno, si la encuesta fuera legítima, el respaldo sería cercano al 60%. Pero no, ellos van y entrevistan a más republicanos que a demócratas. Hacen una encuesta entre los demócratas y así como escriben historias malas, 97% de las cosas que escriben sobre mí tienen un tono negativo, pero ganamos en forma abrumadora porque no tienen credibilidad. Y no podemos permitir que un grupo de jueces comunistas y extremistas impidan la aplicación de nuestras leyes y traten de abrogarse funciones que son exclusivas del presidente de los Estados Unidos. Jueces que tratan de abrogarse los poderes que tiene la presidencia. Eso no es aceptable. Pero espero, por el bien del país, que la Corte Suprema resuelva esto, porque hay que hacer algo.
Esta gente quiere destruir a nuestro país. Nadie me va a parar en la misión de devolverle la seguridad a Estados Unidos. En nuestros primeros 100 días también hemos tenido resultados históricos en la lucha para derrotar el desastre inflacionario que dejó Biden, para atraer empleos a Estados Unidos y especialmente a Michigan. Como un ejemplo, desde que asumí la presidencia, el costo de los huevos ha caído 87%. ¿Recuerdan hace algunas semanas antes de Acción de Gracias? Ya se escuchaba de esto. Yo no estaba en la presidencia. Este sujeto apenas se ocupaba la presidencia. Bueno, yo creo que quien mandaba era quien operaba la pluma automática. En mi primera semana en el cargo empezaban a gritar, ¿y qué pasa con el precio de los huevos? Y le dije, mire, he estado aquí 6 días, llevo 6 días en el cargo. ¿Cuál es el problema? El precio de los huevos se ha disparado y no habrá huevos disponibles para la Pascua. Así que Brooke Rollins, una persona sumamente capaz, la comisionada de Agricultura, ustedes la conocen en Michigan, y le dije, Brooke, llevo apenas 6 días aquí, quizá menos, tal vez 5 o 4. Era mi primera semana y le dije, Brooke, ayúdame con esto, me están matando con el tema de los huevos. Y me dijo, bueno, los precios están muy altos. Y dije, eso va a ser un problema para la Pascua. Y dije, Brooke, eso no me suena como viable políticamente, porque nadie va a creer. Y le dije, Brooke, ponte en acción, por favor. E hizo un trabajo excelente. Y hubo abundancia de huevos para la Pascua. El precio ha caído desde entonces 87%. Los precios están bajando. En las noticias no lo dicen. Dicen, él prometió. Mire, yo prometí fronteras seguras y otras cosas. Pero dicen, él prometió bajar los precios. Bueno, es lo que hemos hecho. Miren, el costo de la gasolina ha bajado. Hace un par de días, en 3 estados, la gasolina estaba en promedio en 1,98 por galón. El precio de la gasolina ha bajado sustancialmente. El costo de la energía está bajando. Las tasas hipotecarias han bajado. El precio de las medicinas recetadas bajó en el nivel más marcado en un solo mes. El precio de las medicinas recetadas registró la baja más notable desde que se llevan registros estadísticos. Pero teníamos que conocer el sistema. El sistema es muy malo, pero hubo la baja más significativa en la historia de las medicinas recetadas. Debo decírselos una y otra vez porque las noticias falsas no reseñan esto. El precio de los alimentos ha bajado, todo está bajando. Y aún así, el otro día veía una persona en MSDNC, que creo que es hasta peor que CNN. Quizás son peores que CNN, pero tenían este presentador tan terrible. No sé cómo hacen para conseguir a alguien que hace este trabajo. Dice, bueno, él hizo campaña diciendo que iba a bajar los precios. Pero piensen en esto. La gasolina ha bajado casi $4. Bueno, 1,98 en varios estados. Y bueno, la inflación ha bajado. Las tasas de interés están bajando a pesar del hecho que tenemos a alguien en la Reserva Federal que no está haciendo un muy buen trabajo. Pero voy a tratar de ser amable y respetuoso hacia la Reserva Federal. Uno no debe criticar a la Reserva Federal, pero yo sé más que él respecto a las tasas de interés. La inflación está en su punto más bajo en 4 años y hemos tenido la mayor baja en precios a nivel de consumidor desde la pandemia. Todo esto se ha logrado en 100 días. Piensen en eso.
en 100 días. Pero cuando uno ve en las noticias falsas, uno ve estas encuestas falsas, nuevamente consultan a más demócratas que republicanos y ellos no le van a decir, voy a apoyar a Trump. Pero en las encuestas legítimas estamos en 60 o 70%. En 3 meses hemos creado 350.000 empleos. Piensen en eso. Por primera vez en la historia reciente, el número de trabajos para los estadounidenses superan a los empleos para trabajadores extranjeros. Por primera vez en sabe Dios cuánto tiempo. Bueno, está bien, sí. Queremos que a todos les vaya bien. Estamos eliminando regulaciones que estaban matando empleos. Durante mi primer gobierno, eliminamos más regulaciones que ningún otro presidente, incluyendo presidentes que tuvieron más de 2 periodos. Hemos recortado más regulaciones que ningún otro presidente. Y ahora en nuestro segundo mandato, miren, era muy importante ganar, porque decían, para ser un gran presidente hay que servir durante 2 mandatos. Bueno, es lo que vamos a hacer. ¿No? ¿No es así? Así que, hecho. Ya. Gracias. Gracias. Pero, bueno, si cuentan, habrían sido 3. Pero me gustan las victorias. Lo que no me gustó fueron los resultados de la segunda ronda. Bueno, qué vergüenza. Si hubiéramos tenido a este grupo en el poder por un año más, no tendríamos país. Ahora nos respetan en todo el mundo. Están viniendo de todas partes del mundo a reunirse con su presidente, de la India, de Francia, de España. Sí, hasta de China. Vienen de todo el mundo para hablar con su presidente, quieren llegar a acuerdos. Y ¿saben qué? Vamos a hacerlo. Pero nosotros tenemos los productos, ellos quieren nuestros productos, pero queremos ser respetuosos y ser amables. Pero si toma mucho tiempo, podemos establecer los precios nosotros. Miren, perdimos miles de millones de dólares diarios, miles de millones de dólares por día, bajo el dormilón de Joe Biden. ¿Qué les parece mejor? ¿Joe el retorcido o Joe el dormido? Esta sí es una encuesta. A ver, una consulta. ¿Joe el bandido o Joe el dormido? ¿Cuál les gusta más? ¿Joe el dormido o Joe el torcido? No me sorprende. Bueno, eso de Joe el dormido suena bien, porque él tiene una habilidad que yo no tengo. Él va a la playa y se queda dormido, se le sale la saliva y en minutos se queda dormido, arrastrando una de esas sillitas de aluminio, las que le dan a los viejitos y a los niños. Pesan como 4 onzas. Y se le atacan los pies en la arena y se queda dormido. Se sienta y bueno, alguien le dijo que se veía bien en traje de baño. Tiene 82 años. Ni Cary Grant se veía bien en traje de baño a esa edad. Hay un momento en que uno puede tener otras cualidades, pero en fin.
Pero él estaba caminando, se sentaba y en segundos se quedaba dormido. Yo habría estado dando vueltas, moviendo, pensando, bueno, ¿cómo voy a derrotar a China? ¿Cómo le vamos a poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania? Este tipo se quedaba dormido frente a las cámaras. No muchas, pero sí suficientes. Creo que tenía una habilidad muy especial para eso. Le pusimos fin a la guerra extremista contra la energía. Lanzamos nuestra cruzada a favor del carbón, del hermoso y limpio carbón. Me decían, no menciona el carbón si no dice que es hermoso y limpio. Tenemos gente excepcional en el Departamento de Energía que nos hablan del carbón limpio. China abre cada semana una planta a carbón, pero les di la aprobación. ¿Y saben qué es lo que no puedo probar? Esos estúpidos molinos. Y acabamos con la farsa verde. Abrimos ANWR, la mayor reserva petrolera del mundo en Alaska, y establecimos una nueva política energética de Estados Unidos. ¿Saben cuál es esa política? Perfora, bebé, perfora. Esa es nuestra política. Esa es nuestra política. Michael Whatley ha hecho un trabajo excelente. Él y Laura. Sí, tenían un buen candidato, pero Michael ha sido increíble. Michael Whatley, Carolina del Norte. Él me ayudó mucho en 2020 en Carolina del Norte. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando allí? ¿Es uno de esos lunáticos de la izquierda? Es un chico. Está bien, sáquenlo. Lo siento. Disculpe, señora, pensé que era un chico. Y ahora tiene que ir a la casa para explicarle a su mamá que apoya a Trump. Lo siento. Dije él y era ella. Para cumplir mi promesa con el gran estado de Michigan, le puse fin a ese mandato de Biden, la obligación de comprar coches eléctricos. Era una obligación. Un margen de solo unos años para que todos compraran coches eléctricos. Mire, son excelentes, pero no todo el mundo le gustan. Uno debe poder comprar un vehículo híbrido o a gasolina, tener sus, pero no pueden obligar a la gente a hacer nada. Y he establecido un arancel de 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero. Esto va a generar más empleos en este estado y en este país. Y eso va a ayudar a que tengamos fábricas aquí cuanto antes. He firmado una orden ejecutiva para darle reembolsos arancelarios a las empresas que instalen sus plantas en Estados Unidos. Tienen que hacerlo aquí y hacerlo pronto. Les estoy dando un respiro. Bueno, estaban trayendo autopartes de Estados Unidos. Les estamos dando un margen, 15%, 10% en autopartes. Bueno, se llama flexibilidad. En caso que no podamos lograr todo al mismo tiempo, les estamos dando un respiro con los insumos. Vamos a darles un respiro provisional. Van a hacer tanto dinero y van a generar tantos empleos. Miren, los empleos han aumentado considerablemente. Me complace que tengamos... Él me apoyó desde el primer día, en 2015. Él estuvo allí desde el primer día. Dijo, estamos perdiendo nuestra industria automotriz. Dijo, tengo tantos amigos que han sido despedidos. Es terrible, los votan como si nada.
Los negocios se fueron a China, a Japón y a otros países. Dijo, nos están echando. Él es uno de los primeros que se sumó y vamos a tener una recuperación sin precedentes. Vamos a volver a la vanguardia en el mundo. Estos países se aprovecharon de nosotros de una manera increíble. Lucharon con mucho esfuerzo. Pero él se dio cuenta desde temprano. Así que gracias, Brian. Y él estuvo allí desde el comienzo. Esta es gente maravillosa. Nos apoyó desde el comienzo. Y ya están viendo algunas de estas cifras. Hay empresas que están viniendo, van a fabricar sus coches aquí. Nos encanta Japón, pero no queremos que fabriquen los coches en Japón, sino que lo hagan aquí. Queremos que construyan aquí. Bueno, esto nos lo hicieron durante 40 años. Bueno, ahora nosotros estamos haciendo esto. Vamos a reconstruir la base industrial de nuestro país. Con ese fin he establecido aranceles de 25% al acero y al aluminio. Si no hiciera eso, si no hubiera hecho esto, si no lo hubiera hecho en mi primer gobierno, no tendríamos ni una sola acería en Estados Unidos. Por eso le preguntaba a la gente de Whirlpool, iban a cerrar sus plantas. Bueno, establecimos un arancel de 15% que puede llegar al 100%. Y son una empresa sumamente exitosa. Estaban a punto de cerrar. Se les salían las lágrimas cuando hablamos en mi oficina. Y ahora estamos haciendo esto a niveles sin precedentes. Y los resultados van a ser aún mejores. Porque amigos y adversarios se han aprovechado de nosotros. A veces los amigos lo han hecho hasta peor. Se van a sentir muy orgullosos de este país y con mis aranceles estamos acabando con el mayor robo de empleos en cualquier parte del mundo. Lo que ha hecho China ha sido terrible. Y eso no significa que no nos vamos a llevar bien. En este momento los aranceles están en 145%. Bueno, hay una gran diferencia entre eso y cero, pero creo que esto se va a resolver. ¿Quieren llegar a un acuerdo? Vamos a llegar a un acuerdo, pero tiene que ser un acuerdo donde no perdamos $1 billón al año como pasaba con Biden. Fue terrible. Y recuerden esto, estábamos perdiendo $5,000 millones diarios en comercio y ahora actualmente estamos haciendo dinero. Piensen en eso. Bueno, ¿qué hay que hacer para perder $5,000 millones? Estamos perdiendo esa cantidad cada año. Bueno, algunos aranceles todavía no han entrado en vigencia. Pero no necesitamos los coches hechos en el extranjero. Y mire, realmente no queremos sus coches, queremos fabricar nuestros propios vehículos. Esto incluye a Canadá, incluye a México. Canadá nos quitó una buena parte del negocio. México, 32%. No queremos eso. ¿Por qué tenemos nosotros que subsidiar a Canadá con $200,000 millones al año? ¿Por qué tenemos que subsidiar a México? No hay razón para ello. Me siento orgulloso de ser un presidente para los trabajadores, no para los tercerizadores. Mire, me gusta Wall Street, pero sí, tengo un edificio hermoso en el área. Bueno, es uno de los edificios más lindos del mundo, pero me gusta la gente común. Y diría que lo importante es la clase media, no la clase política. Queremos proteger a nuestra gente. Piensen en esto. Estamos hablando después de las elecciones. Uno tiene multitudes como estas. Vamos a pronunciar el discurso de graduación en la Universidad de Alabama.
Y dijeron, bueno, será la mayor multitud que hayamos tenido. Nunca se ha visto cosa semejante. Y en West Point dijeron lo mismo. Nos encanta West Point, la Universidad de Alabama. Nos encanta Alabama. En Alabama gané por casi 50 puntos. Así que cuando me dijeron, ¿quiere pronunciar el discurso de graduación? Le dije, sí, claro. Pero va a ser una multitud sin precedentes. Gracias a todo lo que hemos hecho y a nuestras políticas. Miles de millones de dólares que están entrando a Estados Unidos por estas políticas de sentido común. Apple, una gran empresa que estaba fabricando todo en China, ahora anunciaron que van a invertir 500 mil millones de dólares para fabricar en Estados Unidos y no en China. Mi amigo Jensen de NVIDIA, ustedes la conocen. TSMC, el mayor fabricante de microcircuitos en el mundo, ellos van a invertir 200 mil millones de dólares en Estados Unidos. Amazon, 21 mil millones de dólares. Johnson Johnson, 55 mil millones de dólares. Merck, Stellantis, General Motors van a invertir miles de millones de dólares y muchas otras empresas. Y como resultado de nuestras políticas, por primera vez en la historia moderna, más estadounidenses piensan que nuestro país va en la dirección correcta. Hay una de estas encuestas locas, probablemente hasta falsa. Por primera vez, creo que en la historia, la gente piensa que el país va en la dirección correcta. No había ocurrido antes, no sé por qué, pero hemos logrado más en 3 meses que muchos gobiernos en 4 años o hasta 8 años. Y apenas si estamos comenzando, créanme. Nos complace tener aquí a gente maravillosa. Y una persona en la que tengo una gran confianza, los medios de noticias falsas lo persiguen. El secretario de Defensa, Pete Hegseth. No saben lo duro que es. Wow, that's pretty good. How are the Houthis doing? Not too good, right? ¿Cómo les va a los hutíes? No muy bien, ¿no? El nuevo administrador del Centro para Servicios de Medicare y Medicaid, todo el mundo lo conoce, pero él es alguien muy exitoso. Pero a veces afecta cuando uno tiene un programa de televisión. Él fue a Harvard, no debería mencionarlo porque antes eso era prestigioso, ya no significa tanto. Él fue a la Escuela de Medicina de Pensilvania, médico de excelencia, uno de los médicos más listos, una gran estrella, el doctor Mehmet Oz. Gracias, doctor Oz. Gracias. A man who waited today just came here. He was all sweaty and grimy. I said, "What the hell happened?" Bueno, He ran into the ¿qué building pasó? because he wanted to vote in Congress, and I hear we passed the vote. Corriendo porque John quería James by a votar. lot, right? John Thank you James, for making it here. gracias por llegar hasta aquí. I said, "John, do me a favor, stay Tenía and que votar vote. y le dije, hazme un favor, Essentially on vota. the big, beautiful, that gorgeous, big, beautiful bill." I said, Estamos "You know, trabajando en why do that? ese hermoso proyecto de ley. So thank you very Tienes much. que votar, así que muchas gracias, John. Muy buen Michigan trabajo. House Speaker Matt Hall. Matt Home, presidente de la Cámara en Michigan. Michigan Senate Republican leader Eric. El líder republicano en el Senado de Michigan, Aaron Nesbitt. Gracias. Michigan GOP Chair Jim Runstad. Jim Ronstadt, presidente del Partido Republicano en Michigan. Thank you, Jim. Great job. Muy buen trabajo. One of my favorite people. I mean, we just had such Una de mis success. personas favoritas. So many votes stolen in 2020, and then this En 2020 nos robaron guy tantos steal it from his votos. state, North Carolina. Bueno, no fue en su estado, en Carolina del Norte. He had 601 lawyers, and they had lawyers in every Él voting tenía booth. 601 And I said, "Who is that abogados. guy that did ¿Y so quién well?" es ese Won the que le fue state. tan bien? Other Ganamos states, en el you know, estado. they inched us out, Y you know, at the end, they inched us, they en just otros inched us estados out. hacían esos ajustes menores, pero él no lo permitió. Michael Whatley, y ahora encabeza el Comité Nacional Republicano. Debo decirles que trabaja con una mujer excepcional, mi nuera Laura, una persona increíble.
Fue una combinación sumamente importante. Ustedes los han visto en televisión. Gracias, Scott. Y también quiero agradecerle al resto de la delegación republicana de Michigan por todo su trabajo en el Congreso y en Washington. Creo que vamos a hablar de la legislación hermosa. Hemos firmado casi 1 millar de acciones ejecutivas. ¿Y vieron lo que hicimos? Eliminamos las restricciones a los pitillos plásticos. Bueno, estas regulaciones que no permitían comprar un fregadero, un inodoro que funcione, una ducha que funcione. Ya no hay ese problema. Hay lugares donde tienen abundancia de agua y estaban usando equipos de restricción. Ya no tienen que preocuparse de eso. Mira, a mí no me gusta tomar una ducha donde el agua sale por goteo sobre mi cabellera. Yo necesito mucha agua. No tengo que estar ahí batallando bajo la ducha para que salga el agua. Así que hemos trabajado en esto con las lavadoras, con los grifos, con las duchas. Y si desean, otra vez pueden tener estufas a gas. Pueden tener las eléctricas si quieren. Pero bueno, quizás le puedan vender esto a otro país. Pero bueno, ahora pueden tener sus estufas a gas. Pueden tener hasta 4 en la cocina si quieren. Es una cuestión de sentido común. Había gente que estaba indignada con esto. Decían, tienen que tener estufas eléctricas. Miren, Elon, por cierto, hace unos coches excelentes. Dicen, quizá Trump depende de Elon. ¿Ustedes creen que a Elon le gustó que elimináramos el mandato de los coches eléctricos? Mire, nunca dijo nada. Dijo, vamos a competir de manera justa. Pero, por cierto, lo que le han hecho a él no tiene nada de justo. Es una vergüenza, pero él es maravilloso. Y han ahorrado más de 150,000 millones de dólares eliminando gasto dispendioso en el gobierno. Es un tipo increíble. Cualquiera que pueda hacer esto, lo que ellos hacen, es increíble. Muchos cohetes terminan en el océano, pero él los hace que aterricen. Y cuando uno ve esto, y dije, bueno, otro cohete que va a caer en el océano. Y de repente uno ve cómo se encienden los motores, desaceleran, se posicionan, y con toda esta elegancia. Y dije, caray, va a chocar con la torre. Y los motores lo nivelan y luego tienen esos brazos que lo reciben. Y dije, ¿quién hace una cosa así? Elon. Me dijo, bueno, no se tiene un programa espacial si hay que perder una máquina de 1,000 millones cada vez que se hace un vuelo. Es un gran estadounidense, ama a nuestro país y ha pagado un precio muy alto por ayudar. Pero creo que a la larga va a salir bien librado. Yo establecí una nueva comisión presidencial para devolverle la salud a Estados Unidos, encabezada por nuestro secretario de Salud y Servicios Sociales, Robert F. Kennedy Jr. Él está haciendo un buen trabajo, ¿no es así, Dr. Ross? Él es diferente, pero es un gran tipo. Ama a este país. La semana pasada Bobby anunció que estábamos eliminando colorantes y aditivos de nuestro suministro alimenticio. Y creamos ese exitoso Departamento de Justicia Gubernamental
manejado por Elon. Las cifras son increíbles. Acabamos con las operaciones de lavado de dinero que tenían a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Estaban desembolsando miles de millones de dólares, dándole miles de millones a individuos. Ahora le dieron 2.000 millones para un programa ambiental. No, 2 millones es mucho dinero. 200.000 habría sido mucho. Pero 2.000 millones de dólares. Y le ordenamos a los trabajadores federales a que volvieran al trabajo de manera presencial o quedan despedidos. Lamentablemente. Alguna de esta gente mejoró considerablemente en el golf durante este tiempo que supuestamente estaban trabajando desde sus casas. Es terrible. Y había mucha gente que tenía segundos empleos. Se estaban aprovechando de todos. Otros países se estaban aprovechando de nosotros, en el ámbito militar y en comercio. Nos retiré de ese ridículo acuerdo climático de París. Estábamos pagando miles de millones de dólares. China no tenía que gastar nada, Rusia nada, India nada, pero nosotros terminaríamos gastando miles de millones de dólares. Nos retiré de la corrupta Organización Mundial de la Salud, donde habríamos tenido que pagar 170 millones de dólares, pero China, que tiene una población mucho más grande que la nuestra, bueno, digamos que tenemos 325 millones de personas. China tiene más de 1.000 millones. ¿Sabe Dios cuántos entraron aquí bajo Biden? Pero China solo pagaba 39 millones de dólares y manejaba la operación. Y dije, no, gracias. Nos retiramos. Querían que aceptara 39 millones y dije que no, porque no me gustaba la idea. Y Biden, él sí firmó. Y pudo haber firmado por 39 millones o menos, pero él volvió a la cifra anterior, casi 500 millones de dólares. Es mucho dinero, pero no se compara con los billones de dólares que desperdiciaron. Pero ellos prefieren ni hablar del tema, no les importa. Estamos hablando de 450.000 millones de dólares de diferencia. Pero dijo, no, vamos a volver. Bueno, lo entiendo. Pero pudieron hacerlo por 39 millones. Firmaron por 472 millones de dólares. Nos retiré del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una entidad detestable, totalmente antiestadounidense. En 3 meses, mi gobierno ha traído al país 46 estadounidenses que estaban en rehenes o injustamente detenidos en el extranjero. Nosotros no pagamos por esto, no pagamos nada. Cuando se paga, los secuestros repuntan. Cada vez que Biden traía a alguien, pagaba 6.000 millones de dólares. Y trajeron a 3 rehenes. Y dijo, bueno, me parece apropiado. Por 3, 6.000 millones. 6.000 millones de dólares. Eso es inaceptable. Francamente, gente estúpida y totalmente incompetente. Nosotros trajimos más gente en semanas de los que trajo Biden durante años. Él pagó una fortuna, nosotros no pagamos nada. México nos entregó a 29 líderes de cárteles que estaban en el país. Y le estamos cobrando a México, a Canadá y a China aranceles sustanciales debido al hecho que estaban permitiendo que el fentanilo entrara a nuestro país para envenenar a nuestra gente. Y ya está amainando. En cuestión de semanas también arrestamos al terrorista responsable por el ataque que mató a 13 soldados estadounidenses. El caso de Abigail. Conozco muy bien a las familias en esa terrible retirada de Afganistán.
Bueno, atrapamos al tipo. Lo estuvieron buscando durante años, pero nosotros lo conseguimos en el primer mes. Lo trajimos para que enfrente a la justicia. Y fue esa flagrante incompetencia lo que alentó a Putin a entrar en Ucrania. Esto nunca hubiera ocurrido si yo hubiera estado en la presidencia. Acabamos con la utilización de los cuerpos policiales como armas políticas. Hay estos fiscales a favor del crimen. Miren, a mí me estuvieron investigando más que a Al Capone, un pandillero terrible. Si cenaba con usted y usted no le caía bien, hasta ahí le llegó. Bueno, gastaron más investigándome a mí que lo que gastaron con Al Capone. Nosotros detuvimos a funcionarios corruptos del FBI. Había individuos que estaban enviando unidades de asalto contra ancianas, contra gente que no había hecho nada. No le hicieron nada a los que se alzaron en Portland, en Seattle, o en Minnesota, en Minneapolis. ¿Recuerdan ese desastre? Y decían, no, esta es una concentración pacífica. El loco de CNN, un tipo que tiene la personalidad de una hormiga, él dijo en televisión, la concentración es totalmente pacífica. Y ahí le dieron una pedrada. Y detrás de él, Minneapolis se estaba quemando. ¿Recuerdan eso? El trasfondo estaba todo en llamas. Y miren, este que es uno de los principales anunciantes del mundo, Mike Lindell, él es de Minnesota. Felicidades. Es el principal anunciante de Estados Unidos. ¿Hay alguna estación donde él no se esté anunciando? Tiene una esposa muy hermosa, estoy muy orgulloso. Ahí los tienen, tomados de la mano. Hay mucha gente, Mike, que a estas alturas ya se acabó, pero ahí los tienen, tomados de la mano. Indulté a cientos de prisioneros políticos que habían sido maltratados. Establecimos una fuerza de tareas en el Departamento de Justicia para combatir el sesgo anticristiano. Le retiramos los avales de seguridad a quienes mintieron sobre la computadora de Hunter Biden. ¿Recuerdan esa computadora? 51 agentes que decían, esto lo hizo Rusia, esto fue Rusia. Fue Rusia. Y estas cosas terribles estaban ahí. Bueno, por cierto, un reportero muy brillante fue el que habló de la computadora infernal. Ahí están todos los hechos. La señora Devine escribió un libro excelente, La computadora infernal. Les requitamos los avales a los corruptos del gobierno de Biden y le pusimos fin a la censura gubernamental y restablecimos la libertad de expresión en Estados Unidos. Antes no teníamos eso. Le puse fin a estos ilegales programas de diversidad, de inclusión y equidad, a esa tontería en el sector público y privado. Y establecí como política oficial del gobierno de Estados Unidos que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Y algo muy fácil, esto fue quizá lo más fácil, prohibimos que los hombres compitieran en deportes femeninos. Y dicen, bueno, ese es un tema de 80-20. No, yo diría 97%. También
prohibir la utilización de sustancias químicas o recursos quirúrgicos para bloquear la pubertad. Estas mutilaciones de nuestros jóvenes. Prohibí todo eso por orden ejecutiva. Abolimos la locura transgénero y de la raza crítica en las escuelas y en las Fuerzas Armadas. Tenemos gente maravillosa manejando las academias militares y ordené la reincorporación de quienes fueron despedidos por el mandato de vacunas de Biden. Y van a tener paga completa. Después de años de estas secciones, las Fuerzas Armadas tienen las mejores cifras de reclutamiento en años. Hace 6 meses, nadie quería unirse a las Fuerzas Armadas. Ahora hemos establecido un récord de reclutamiento. Hay gente que está en lista de espera, gente que quiere enlistarse en las Fuerzas Armadas. Y esto incluye también a policías y bomberos, porque nuestro país, una vez más, tiene espíritu. Nuestro país nuevamente tiene un gran espíritu. El mes pasado firmé una orden ejecutiva para comenzar el proceso de eliminar el Departamento de Educación, el Departamento Federal de Educación, para que la educación pueda volver a los estados, de vuelta a Michigan. Va a volver a quedar bajo jurisdicción de los estados. Bueno, ustedes lo van a hacer mejor. Me siento muy orgulloso. Linda McMahon está haciendo un trabajo fenomenal, por cierto. Y firmé una orden que declara el inglés el idioma oficial de los Estados Unidos de América. Ordené la liberación de todos los archivos restantes sobre el asesinato de John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King Jr. Ya están a la vista del público. Y me hice muy popular en México, redenominando el Golfo de México como el Golfo de América. Y estamos devolviendo el nombre del presidente William McKinley al Monte McKinley en Alaska. Un excelente presidente. Y a los italianos les va a gustar porque ayer recuperamos el Día de Colón en Estados Unidos. Algo muy especial, especialmente para los italoestadounidenses. También firmé una orden que requiere demostrar ciudadanía para votar en las elecciones en Estados Unidos. Eso fue fácil. Y los demócratas se oponían a esto. ¿Por qué no quieren que se presenten identificaciones? Porque quieren hacer trampa. Que no se demuestre ciudadanía. No, confiamos en todos. No, lo que querían era poder hacer trampa. Piensen en eso. En Michigan no pueden permitir que se haga esto. Todo esto lo hicimos en 14 semanas. Recuerden eso. 100 días. Y hemos hecho todas estas cosas que he mencionado y más. Y esperen a que vean los resultados de algunas de las cosas que estamos haciendo. En las próximas semanas y meses aprobaremos el mayor recorte fiscal en la historia de Estados Unidos. No habrá impuestos a las propinas, al seguro social o al pago de sobretiempo. Es la legislación hermosa, la mejor que se haya aprobado en la historia de nuestro país. El mayor recorte de impuestos, de regulaciones. Vamos a eliminar gasto dispendioso y en el próximo año fiscal tendremos algo increíble. Vamos a acabar con la inflación. Vamos a tener la mejor economía del mundo. La familia promedio verá un repunte en el dinero a disposición de las familias. $5,000 más que hace solo unos meses. Vamos a proteger Medicare y el Seguro Social sin recortes y vamos a defender el Medicaid para la gente que lo necesita. Los republicanos están trabajando para invertir más en Medicaid de lo que invertimos hoy. Lo único que vamos a recortar es la corrupción
que se ha estado aprovechando de estas operaciones ilegales. Queremos proteger el Medicaid para los más vulnerables, para nuestros niños, los pobres, los discapacitados. Vamos a asegurar nuestras fronteras. Vamos a hacer la mayor inversión en la historia en nuestras Fuerzas Armadas y tendremos el domo dorado para protegernos a todos, para tener vidas hermosas. Se hará en Michigan y se hará aquí en Estados Unidos. Y hace una hora, en un discurso en la base de la Guardia Nacional en Selfridge, anuncié que íbamos a mantener la base operativa. Y esto incluye miles de empleos por una unidad de aviones F-15 enteramente nuevos. Y vamos a combatir la criminalidad y le vamos a dar a nuestros policías el apoyo, la protección y el respeto que merecen. Voy a defender la libertad religiosa, el derecho al porte de armas y vamos a celebrar en 2026 250 años de la fundación de nuestro país y nuestros chicos van a aprender a amar a nuestro país y a respetar a nuestra nación. Y muy pronto, astronautas de Estados Unidos pondrán nuestra bandera en la superficie de Marte. Cada día de mi gobierno vamos a vivir bajo el lema: una promesa hecha es una promesa cumplida. De Marquette a Midland, de Mackinac a Saginaw y de Lansing aquí al condado de Macomb, estamos apoyados en los hombros de patriotas de Michigan. Gente maravillosa, me encanta Michigan. Gente que trabajó en las fábricas, tendió las líneas férreas, que hizo el acero, que construyó la ciudad de los coches, e hizo de esta región el orgullo del centro del país. Y esto va a ser mejor que nunca. Michigan es el estado que nos dio Motown, Ford, General Motors, Chrysler, las líneas de ensamblaje. Y bajo nuestro liderazgo le estamos devolviendo su grandeza cada día. Y esto lo vamos a ver muy pronto. Gracias a mi política impositiva y arancelaria, estas políticas de sentido común, vamos a ser más grandes, más fuertes y mejores que nunca. Esto va a ser mejor que nunca. Vamos a tener empresas llegando a Michigan. Patriotas trabajadores como ustedes construyeron este país y el 5 de noviembre de 2024 fueron patriotas trabajadores como ustedes quienes salvaron a nuestro país. Gracias a su ayuda, a su amor y a su apoyo, después de 100 días en la Casa Blanca, Estados Unidos es una nación libre, orgullosa y soberana una vez más, y nuestro maravilloso destino está más cercano que nunca. No se imaginan cuán cercano está. Nuestra era de oro apenas está comenzando. Un solo pueblo, una sola familia, una nación gloriosa bajo Dios. Nunca nos vamos a rendir, ni vamos a claudicar, ni vamos a retroceder, y nunca nos vamos a rendir. Vamos a luchar, luchar y luchar, y vamos a ganar, ganar y ganar. Juntos vamos a hacer a Estados Unidos poderoso una vez más. Vamos a hacer a Estados Unidos próspero una vez más. Vamos a hacer a Estados Unidos saludable una vez más. Vamos a hacer a Estados Unidos fuerte una vez más. Vamos a hacer que Estados Unidos sea orgulloso una vez más. Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro. Y vamos a devolverle la grandeza a Estados Unidos. Los quiero, Michigan. Pásenlo bien. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.